¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar en un nuevo capítulo de Informa TVX Economía, un espacio, como usted bien sabe, es una coproducción del canal TVX junto al Departamento de Economía de la UCA, en donde ponemos a su disposición diversos temas de la realidad económica de nuestro país desde un enfoque de economía para la vida, que esa es la lógica de este programa, Economía para la Vida, Informa TVX Economía. En la edición de este domingo 5 de marzo del año 2017 vamos a hablar un poco sobre el presupuesto general del Estado salvadoreño para el año 2017, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva de la economía del cuidado, es decir, nos interesa especialmente saber cuáles son las implicaciones de las modificaciones que pueden tener rubros del presupuesto general del Estado respecto a los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes en el país. Para ello es un gusto para mí saludar a las personas que nos van a acompañar como analistas y especialistas en el tema, economistas, tanto del Departamento de Economía de la UCA como del ICEFI. En esta oportunidad está con nosotros Julia Evelyn Martínez, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Buenas noches, Julia Evelyn, bienvenida nuevamente. Sí, buenas noches, un cordial saludo para toda la teleaudiencia. Es un gusto estar nuevamente en este programa y compartir el análisis sobre este tema. Gracias, Julia Evelyn, por estar con nosotros, y también es un gusto para mí saludar a Werner Peña. Él es investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Bienvenido, Werner. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros, y como sabe, ¿cuál va a ser la distribución temática que vamos a ver en los próximos bloques? En el segundo bloque, tras la pausa, vamos a hablar sobre qué es la economía del cuidado, tratar de darle una respuesta a esta pregunta, ¿en qué consiste la economía del cuidado? Luego vamos a hablar del análisis del presupuesto 2017 desde la perspectiva de los cuidados hacia la niñez y la adolescencia. En el cuarto bloque vamos a hablar de las implicaciones de las políticas de austeridad fiscal sobre los cuidados, considerando que tenemos en coyuntura un decreto ejecutivo de austeridad que se va a implementar para el órgano ejecutivo. Entonces nos interesaría saber qué implicaciones va a tener esto respecto al presupuesto y al destino de los gastos públicos del gobierno para el año 2017. Y en el último bloque, el de valoraciones finales. Dicho esto, entonces, permítanos la primera pausa. Volvemos con Informa TVX Economía. Gracias por su preferencia. Continuamos con Informa TVX Economía, edición del domingo 5 de marzo. El tema que abordaremos en esta oportunidad es análisis del presupuesto general del Estado 2017 desde la economía del cuidado. Y justamente iniciemos con eso, Julia Evelyn. ¿Qué es la economía del cuidado? Lo hemos hablado en segmentos anteriores, pero probablemente tenemos nuevos amigos y amigas que se incorporan como parte de nuestra audiencia, que ven Informa TVX Economía y no tienen claridad o no saben a qué se refiere esto de la economía del cuidado. ¿De qué hablamos cuando decimos esto, Julia Evelyn? Bueno, qué importante esta pregunta, porque el término economía del cuidado es muy poco conocida en El Salvador, muy poco conocido y también poco utilizado en los análisis económicos convencionales que se hacen sobre temas como, en particular sobre el tema de las finanzas públicas o las políticas públicas en general. Sin embargo, a nivel internacional se está tomando una gran fuerza el uso del término y el análisis de los fenómenos económicos y los problemas económicos desde esta perspectiva, incluyendo organizaciones tan importantes como, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso el Banco Mundial están haciendo análisis y propuestas sobre el tema de la economía del cuidado. Bueno, pero en concreto, economía del cuidado hace referencia a todas esas actividades y a todas aquellas relaciones sociales que se llevan a cabo en una sociedad y que tienen como objetivo principal asegurar la reproducción y reproducción de la vida cotidiana de los miembros de esta sociedad, especialmente de estas personas que tienen necesidad de ser cuidadas, porque a eso viene el cuidado, de ser, que requieren de recibir cuidados, ¿verdad? De diferente naturaleza, ¿verdad? Para poder reproducir su vida, porque tienen limitaciones para poder satisfacer esas necesidades de cuidado por sus propios medios. En concreto, nos referimos, cuando al hablar de
demandas de cuidados o servicios de cuidado, por ejemplo, los cuidados que requieren los niños y las niñas muy pequeñas, especialmente las que están en la primera infancia, los que requieren los adolescentes, las adolescentes, los que requieren las personas adultas mayores, sobre todo cuando ya están en edades más avanzadas al final de su vida, cuidados que requieren las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no siempre, pero algunas sí, y personas que sufren enfermedades crónicas o quebrantos de salud en algún momento de su vida. Entonces, todas estas personas, si queremos, desde una perspectiva de eso, de la economía para la vida, entonces, la vida de estas personas debe ser sostenida, debe ser cuidada. Y este cuidado implica satisfacer necesidades vitales, ¿verdad? Cuidarles en la satisfacción de esas necesidades vitales que implican satisfacción de necesidades vitales de orden material, por ejemplo, alimentación, ¿verdad? Pero también requieren otras necesidades que también son vitales y que ayudan a reproducir la vida, como por ejemplo los cuidados de salud emocional, el afecto, el amor, la protección, el sentirse seguros, el desarrollo de la autoestima, ¿verdad? Entonces todo ese sector, ese amplio sector de la economía de un país que realiza esas actividades de cuidados, o que donde se desarrollan relaciones orientadas a cuidar a los miembros de la sociedad, pero especialmente a estos grupos que he mencionado, a eso le denominamos economía del cuidado. Ahora bien, hay que también establecer los tipos de trabajos o de actividades que se realizan en esta economía del cuidado, porque algunos pueden ser de índole no monetario, ¿verdad? Por ejemplo, los cuidados que se proporcionan en los hogares, una madre, un padre que cuida a sus hijos e hijas, o que cuidan a sus abuelos o abuelas, o personas que están enfermas, pues ahí no les cobran, ¿verdad? O sea, pero sí es una producción de bienes y servicios para cuidados, ¿verdad? Pero es no remunerado. Y es una alta proporción, solo para darles una idea a quienes nos están viendo, solo en el año 2010 el PNUD hizo una estimación de cuánto es el trabajo del cuidado no remunerado que se realiza en los hogares, y se llegó a la conclusión de que en el año 2010 fue de 5.400 millones de dólares, equivalentes al 34% del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que se hubiera agregado a la economía salvadoreña en términos monetarios si ese trabajo se hubiera remunerado. Entonces, eso es lo que se refiere a cuidados no remunerados. Pero también hay otros cuidados que sí son remunerados. Por ejemplo, los que se ofrecen a través del Estado, a través de las políticas públicas, de las instituciones públicas, por ejemplo, en centros de cuidado infantil, ya sean nacionales, municipales o incluso privados, o lo que se refiere tal vez a cuidados, personas que cuidan a personas adultas mayores en casas de retiro, de cuidado, de centros de atención de día o permanentes, digamos, hogares para personas adultas mayores, o en instancias donde también se atienden y se brindan cuidados a personas con discapacidad. Entonces, este es un sector de la economía amplio que existe. Bueno, esto no es que se ha inventado recientemente, el término lo estamos usando recientemente, pero es una realidad histórica. O sea, las sociedades humanas no pueden sobrevivir, no pueden reproducirse si no cuidan. Y entonces parte de nuestra capacidad de desarrollarnos, de seguir adelante y de seguir, de producir, de hacer política, de hacer economía monetaria, de hacer filosofía y todo lo que se quiera hacer, todo descansa sobre esa premisa, sobre ese gran sector que se llama la economía del cuidado. Con esta introducción que nos ha dado Julia Evelyn, Werner, me gustaría ahora que nos comentes, y creo que es importante con esta mención que usted hacía, ¿no? La estimación del PNUD en el caso de la economía del cuidado, si hubiese sido registrada, un tercio, no remunerada, sí. De la economía, en este caso del cuidado no remunerada, estamos hablando de un tercio por lo menos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de una cantidad importante. Más que las remesas. Claro, es algo muy, muy fuerte de la economía del país, y me gustaría ahora que hagamos el vínculo, Werner, cómo se ve la economía del cuidado en el presupuesto general de un Estado, es decir, en qué rubros del presupuesto del Estado se puede ver con más precisión justamente esto de lo que Julia Evelyn nos mencionaba. Ya, bueno, fíjate que yo para contestar la pregunta quisiera empezar diciendo que nosotros en INCEFI creemos de que los presupuestos públicos deben ser elaborados tratando de satisfacer las necesidades humanas. En este caso es importantísimo que los presupuestos públicos se elaboren
para, digamos, para tutelar los derechos humanos de los ciudadanos, de las salvadoreñas y de los salvadoreños. Para nosotros eso es bastante importante. Entonces, en ese sentido, y considerando también lo que mencionaba Julia Evelyn sobre la economía del cuidado, en este marco, la niñez y adolescencia es una población que nosotros podemos decir que, digamos, merece y necesita cuidados y que además es vulnerable. Entonces, en este sentido, nosotros como ICEFI también estamos bastante interesados en que los presupuestos públicos reflejen la necesidad de tutelar estos derechos. Ahora bien, vos me preguntás cómo se puede ver, digamos, en el presupuesto público, en el caso específico de niñez y adolescencia, cuánto se destina hacia este grupo poblacional. Pues bien, fíjate que te comento que nosotros en ICEFI, junto con Plan Internacional, hemos hecho un ejercicio de la estimación de la inversión pública de en la niñez y adolescencia. Entonces, precisamente, y aquí un poquito el comercial, estamos presentando en esta semana, se estaría presentando, digamos, un estudio que se realizó para toda Centroamérica, un análisis comparativo sobre la inversión pública en niñez y adolescencia. Okay. Entonces, específicamente para el caso de El Salvador, el proceso como nosotros hemos llegado a construir, digamos, la inversión pública en niñez y adolescencia, es que nosotros solicitamos al Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina de Información y Respuesta, el presupuesto lo más detalladamente posible en las partidas presupuestarias. Entonces, una vez nosotros tenemos estas partidas presupuestarias, el siguiente paso es, digamos, tratar de separar dos tipos de inversiones. Una inversión directa en niñez y adolescencia y luego otra inversión indirecta en niñez y adolescencia. La inversión directa en niñez y adolescencia te la puedo ejemplificar en esos términos. Por ejemplo, vos podrías encontrar en el Ministerio de Educación una partida presupuestaria que está destinada, digamos, a educación de la primera infancia. Sí. Entonces, ese directamente vos lo agarrás y esto lo vas sumando para la inversión pública directa en niñez y adolescencia. Otro ejemplo, imagínate que en el Ministerio de Salud encontramos una partida, digamos, de vacunación, de un esquema de vacunación para recién nacidos. Entonces, también nosotros lo sumamos a la inversión pública directa en niñez y adolescencia. Ahora, para la inversión indirecta en niñez y adolescencia, lo que nosotros hacemos es tratamos de ubicar aquella inversión pública, digamos, que afecta al entorno de la niñez y adolescencia. Entonces, aquí te puedo poner como ejemplo, por ejemplo, podemos ir a la institución, al FISDL, y podemos encontrar ahí el programa de pensión básica universal, que está, digamos, que se entrega a personas mayores de 70 años. Entonces, pero como estas personas son parte del núcleo familiar, en el cual se inserta la niñez y adolescencia, nosotros lo tomamos como una inversión indirecta, ¿verdad? Porque, digamos, a pesar de que es la persona mayor de 70 años quien recibe la transferencia, hay transferencias intrahogar que, digamos, hacen que parte de estos recursos vayan a apoyar a satisfacer las necesidades de la niñez y adolescencia. Entonces, estos dos tipos de inversiones nosotros los sumamos y hemos determinado, digamos, analizando el presupuesto aprobado del 2017, que la inversión pública en niñez y adolescencia rondará los 1.526 millones de dólares para este año. Esto representa aproximadamente 5.5% del PIB. De esta inversión total en niñez y adolescencia, alrededor del 70% es inversión directa y el 30% restante es inversión indirecta. Y si lo queremos separar por finalidad, tenemos que alrededor del 53% es inversión en educación, el 23% es inversión en salud y en tercer lugar podemos ubicar, si yo mal no recuerdo, protección social, que andará por el 5.3%. Justamente en pantalla, Werner, tenemos una serie de indicadores de inversión en niñez y adolescencia. Me gustaría que al regresar de la pausa abordemos estos indicadores con un poquito más de precisión y hablemos del estudio que el ICEFI también ha trabajado para el caso de El Salvador de niñez y adolescencia. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros en esta noche del domingo 5 de marzo en Informa TVX Economía. Estamos hablando del análisis del presupuesto 2017 desde la economía del cuidado. Me acompañan en esta oportunidad Werner Peña, investigador del ICEFI, y Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UC. Y retomando lo que teníamos en el bloque anterior, Werner, quiero pedir a producción si puede poner nuevamente en pantalla esta tabla de indicadores de los principales indicadores de inversión en niñez y adolescencia. ¿Por qué es importante hacer la mención de indicadores? Como un referente empírico que tenemos para medir cómo el Estado invierte o gasta directamente estos grupos. Nos gustaría que nos expliques un poco sobre esto, Werner, y luego hacemos la conexión con la investigación que el ICEFI hizo directamente para el caso de El Salvador. Sí, bueno, la tabla que están viendo ustedes ahorita en pantalla es parte de un análisis que en ICEFI realizamos sobre el presupuesto aprobado del 2017. Hay que recordar, digamos, el marco en el que se aprueba este presupuesto. Estamos experimentando, digamos, una crisis de liquidez bastante importante a finales del año pasado, que también se expresa en una crisis fiscal. Y también hay bastante discurso enfocado en la austeridad fiscal, más precisamente en el gasto público. Entonces, de esa cuenta lo que nosotros tenemos es que se aprueba un presupuesto enfocado en llamamientos a la austeridad y específicamente en reducción del gasto público. Entonces, pues bien, lo que tenemos al final es la aprobación de un presupuesto que tiene, digamos, como recursos alrededor de 4.957 millones de dólares. Esto representa el 17.8% del PIB. O se esperaría que represente el 17.8% del PIB. Pero fíjate bien, aquí estamos experimentando una reducción con periodos pasados. Sí. Por ejemplo, tanto en 2016 como en 2015, el presupuesto aprobado estaba arriba del 18% del PIB. Entonces esto es importante tenerlo en mente. Ahora, si bajamos un poco más y nos vamos al gasto público en desarrollo social, que no está incluido acá en esta tabla, pero es importante también comentarlo, nosotros hemos estimado que también el gasto público en desarrollo social presupuestado para 2017 se está reduciendo. Se está reduciendo y ahorita representa el 7.6% del PIB. Esto es un valor que solo se equipara a valores del año 2010. Entonces, tenés una reducción del presupuesto total, una reducción del presupuesto en desarrollo social, y ahora, viniendo, digamos, a los datos que tenemos aquí en el cuadro, nosotros también, en la estimación que hemos hecho sobre la inversión en niñez y inversión pública en niñez y adolescencia, estimamos que esta, en el presupuesto aprobado, será de 1.526 millones de dólares. Lo que, como te comentaba antes, eso representa el 5.5% del PIB. Sí. Pero como ustedes pueden ver, tanto en el, digamos, si tomamos nosotros el periodo del 2011 al 2014, estamos observando de que la inversión pública en niñez y adolescencia era mucho mayor, representaba un mayor porcentaje del PIB. Entonces, fíjate que es preocupante que estamos volviendo a niveles del año 2010 más o menos en relación al PIB. Entonces, digamos, este es parte del análisis que nosotros hemos realizado, pero ahora también hay que mencionar que de este total, de estos 1.526 millones de dólares, alrededor del 50% es presupuesto en educación. Entonces, según nuestras estimaciones, el presupuesto de educación de 2017 es 6.4 millones de dólares menor al aprobado del 2016. Entonces, esto tal vez a la teleaudiencia le puede sonar, digamos, como datos y cifras, ¿verdad? Pero en términos concretos lo que tenemos tenemos alrededor de 780.000 niños y niñas y adolescentes fuera de la escuela. 1 de cada 3 está fuera de la escuela. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Estamos reduciendo el presupuesto público para educación. Según el Consejo Nacional de Educación, alrededor del 50% de los centros escolares tienen más de 60 años de haberse construido. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? También estamos reduciendo el presupuesto público para educación. Entonces, el análisis que nosotros estamos realizando es que se está haciendo un ajuste fiscal enfocado en el gasto público y enfocado en reducción de desarrollo social y más precisamente en reducción, digamos, de inversión pública que va dirigida hacia la niñez y adolescencia. Entonces, esto para nosotros es bastante preocupante, digamos, porque así como decía Julia Evelyn, es importante que, digamos, que el Estado apoye la economía del cuidado. Eso es demasiado, o sea, para nosotros es muy importante y creemos que como sociedad deberíamos de empezar, digamos, a exigir de que este presupuesto destinado a la niñez y adolescencia y para otros grupos, digamos, vulnerables, se incremente.
Eso es importantísimo. Entonces, digamos, ese es como el mensaje que nosotros tenemos. En los datos que teníamos en la pantalla, en la tabla, Julia Evelyn, era marcado, y Werner lo decía, que para el año 2017 estamos regresando un porcentaje de inversión hacia niñez y adolescencia a datos de 10 años atrás, de 2007. O sea, estamos hablando de una estimación que pudo tener entre el 6, 6.1, 6.2%, pero en el 2017 llegamos a porcentajes del 5.5, 5.6, que era de 10 años atrás. Esa disminución se puede ver en números, pero claro, si se ve a nivel concreto, hablamos de menos fondos y por ende más personas que se pueden ver afectadas por este tipo de inversión. Y me gustaría tener esa apreciación, Julia Evelyn, ¿por qué desde la administración pública en la gestión presupuestaria no se ve esta lógica de la economía del cuidado, siendo que es tan importante de una intervención social del Estado en un país? Sí, yo creo que esta ceguera que se tiene o esta falta de perspectiva de la economía del cuidado, bueno, es evidente en todo el diseño de las políticas públicas, pero principalmente en el diseño de las políticas de austeridad fiscal, porque no solamente me refiero, bueno, aunque ahí en las partidas muestran la disminución, por ejemplo, en el caso del presupuesto de educación, que va a impactar de manera directa los cuidados o los cuidados de los niños y las niñas y también de adolescentes, sino que también hay que recordar que en la misma política fiscal, sobre todo con la política de focalización de subsidios, que en la práctica es de reducción y eliminación de los subsidios a los servicios públicos, también impactan negativamente las condiciones de cuidado de niñez y adolescencia. Le pongo solamente un ejemplo. Bueno, ya se están anunciando prácticamente la eliminación del subsidio a la energía eléctrica y casi también, y la del agua, eso ya está anunciado. Entonces uno dice, bueno, pero es que eso solo es un tema de nos vamos a ahorrar X cantidad de millones, como que si solamente fuera una cuestión de empezar a restar. Restamos aquí, con esto sumamos por allá, al final tenemos, pero eso no es así, porque cuando una familia, especialmente de las que ganan el salario mínimo, que es insuficiente, ¿verdad? Pero deja de recibir el subsidio a la energía eléctrica o el subsidio al agua potable, entonces se deteriora, inmediatamente se pierde capacidad adquisitiva y se empiezan a hacer ajustes internos en el presupuesto familiar, pero también en el estilo de vida, ¿verdad?, de las familias, ¿verdad?, que impactan negativamente las condiciones de cuidado de niñez y adolescencia o de personas adultas mayores, personas enfermas. Por ejemplo, si una familia ahora va a tener que disminuir su consumo de energía eléctrica para que no, digamos, lograr el subsidio o para compensar la pérdida del subsidio, entonces, ¿qué va a suceder? Que la luz la van a pagar, se va a pagar más temprano. Y entonces quiere decir que niños y niñas van a tener menos oportunidad, no solo de tener el entretenimiento de la televisión, digamos, ¿verdad?, pero que también es parte del entretenerse, sino que el de tener la electricidad, la luz para conversar, para leer, para hacer las tareas, porque entonces ahora ya no se van a encender todos los focos, sino que unos focos, a lo mejor uno en la casa, y eso deteriora la calidad de vida de los niños y las niñas y las adolescentes. Pero además el agua, también si el agua, ahora hay menos acceso al agua, entonces tienen la probabilidad de tener mayores enfermedades, de que su ropa, pues de no tener suficiente ropa limpia, disponibilidad de ropa limpia, de un ambiente aseado, pues para que puedan desarrollarse. Y por otra parte, las reducciones que están observándose en otras áreas, como por ejemplo salud, que uno dice, pero es que eso ¿qué tiene que ver con los niños? ¿Vacunas? En el presupuesto no tiene todo el presupuesto para vacunas, uno. Segundo, los hospitales, el presupuesto de los hospitales en general se ha reducido en $17 millones. 17 millones de dólares, y eso incluye tanto al Hospital Rosales como al Hospital de Maternidad, Hospital de la Mujer, como al Hospital Bloom. Y entonces, bueno, solo el caso del servicio de nefrología, donde se atienden a pacientes que tienen enfermedades renales crónicas, se ha disminuido en un 40% en el presupuesto de este año. Entonces, empieza a ver todo, no solo es que lo que directamente va a niñez y adolescencia, sino que también todas aquellas reducciones en el presupuesto que deterioran de manera indirecta y también las condiciones de cuidado de niñez y adolescencia. Y al final, ¿qué nos vamos a encontrar?
¿verdad? Que estos niños y niñas que tienen menos cuidados, tienen menos oportunidades de desarrollo, tanto no solo físico, sino que también emocional, de psicológico, mental, y entonces tenemos después una población joven, ¿verdad?, que tiene problemas, digamos, de violencia social, frustración social. Después los tenemos en las maras y ahora después se convierten en un problema y hay que empezar a construir más cárceles, porque entonces hay que encerrarlos, castigarlos y no dejarlos salir. Y algunos dirán hasta que los maten, ¿verdad? Que los maten y que los exterminen. Pero entonces esa es la ceguera, no solo del Estado salvadoreño, que tiene la obligación constitucional de asegurar los servicios de cuidado públicos para apoyar a las familias salvadoreñas en toda la provisión de los cuidados, sino que también aquí es una irresponsabilidad y una ceguera también de todas de la colectividad de la sociedad salvadoreña, que no alcanzamos a entender, ¿verdad?, de que al descuidar, fíjese la palabra, al descuidar, especialmente a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, estamos generando las bases y reproduciendo las condiciones que nos han llevado a esta grave crisis social y a esta prácticamente guerra social que desangra a la sociedad salvadoreña y que impone a su vez mayores necesidades de recursos financieros para luego financiar la seguridad pública. Pues entonces nos volvemos algo así como un círculo vicioso. Hay un estudio de FUSADES que yo generalmente, ustedes saben que yo no comparto los análisis de FUSADES, pero sí generan buena información. Y hay un estudio de FUSADES con la Universidad de Arizona que la dieron a conocer el año pasado, que me parece tan interesante y que yo animaría a la teleaudiencia que la lea. Muestran cómo la alta proporción que existe de niños, varoncitos, estamos hablando de niños, varones, sexo masculino, a asociarse a pandillas, ¿verdad? Entonces, un poco analizan cuáles son las condiciones que tienen estos niños, cuál es el perfil que tienen estos niños que hace que tengan esta alta proporción. Casi una tercera parte de estudiantes entre sexto y noveno grado de las escuelas públicas de El Salvador tiene propensión, de acuerdo a este estudio de FUSADE, a integrarse a una pandilla. No es que estén integrados, pero están a punto de o están ya. Entonces, cuando se lee las razones, mire, las condiciones realmente, como dicen, es que nos debería de, primero, indignar por las condiciones de descuido en las que se encuentran, pero también preocupar porque ahí está el germen de la violencia social. Una tercera parte de estos chicos, así para resumir, dice que cuando le preguntan cómo se siente con su vida, dice, fíjense, niños, dicen que sienten que no sirven para nada, sienten que nadie les quiere, sienten que la vida no tiene sentido, y eso ¿qué es lo que nos refleja? El descuido. O sea, porque el cuidado, como les decía, no solo es satisfacción de bienes materiales, sino que también tiene que ver con los cuidados del afecto, de la protección, de la seguridad, de la autoestima, de la confianza en los demás, de poder definir su proyecto de vida. Y esto es cierto, que en parte es responsabilidad de las familias, pero otra parte es responsabilidad del Estado a través de las políticas públicas. Y yo creo que ni las familias estamos cumpliendo nuestra función, ni tampoco y el Estado está haciendo su parte. Entonces yo creo que aquí es un tema de responsabilidad compartida, pero como lo que nos ocupa en el programa es el tema fiscal, yo creo que es responsabilidad del Estado hacer un manejo de las finanzas públicas que tome como punto de partida, como perspectiva de análisis y toma de decisiones sobre las reformas, el tema de los cuidados. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn y Werner, y regresando hablemos un poco de la economía del cuidado, cómo queda con esto de austeridad fiscal y las políticas de austeridad fiscal. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en esta noche del domingo 5 de marzo en Informa TVX Economía. Hemos estado hablando del análisis del presupuesto 2017 desde la economía del cuidado. Me acompañan Werner Peña, investigador del ICEFI, y Julia Evelyn Martínez, catedrática y economista del Departamento de Economía de la UCA. Y en este bloque me gustaría que hablemos particularmente, Werner, sobre el contexto en el cual se encuentra el país. Estamos hablando de austeridad fiscal, se está hablando de que va a haber recortes y ajustes. Ya hablaremos en unos instantes sobre medidas o decisiones que va a tomar el órgano ejecutivo
y lo ha dicho al finales de esta semana, en donde va a hacer recortes por cientos de millones de dólares en su presupuesto y cómo esto puede tener implicaciones en el gasto público y la inversión, sobre todo en el cuidado, en la niñez, en la adolescencia y en los adultos mayores. Pero quiero retomar antes, Werner, el ICEFI hace una investigación que me llama mucho la atención como se le ha titulado: el proyecto de presupuesto 2017 en El Salvador, administrar la escasez en medio de la crisis. Es decir, cómo se gestiona la escasez en una situación crítica y cómo la inversión del Estado se puede venir en detrimento en políticas públicas hacia la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Ya, bueno, fíjate que retomando un poco lo que mencionaba Julia Evelyn, yo sí creo que reducciones como la que hemos ya venido explicando, digamos, tanto en inversión en desarrollo social, inversión pública en niñez y adolescencia, va a incrementar la crisis de cuidado que ya se tiene. Fíjate, yo te pongo un ejemplo que a mí me parece como paradigmático. Perdón. Uno puede mencionar, digamos, que dentro de los programas del Ministerio de Educación, uno que es bastante bueno, digamos, en su concepción, son las escuelas inclusivas de tiempo pleno, que son más o menos de reciente implementación. Fíjate que la concepción de este tipo de políticas es, digamos, para que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender, digamos, en la escuela otro tipo de artes. Por ejemplo, clases de música, clases en artística, clases manualidades, desarrollo de otro tipo de cuestiones. Entonces, es una concepción de este programa que es bastante buena. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos? Como te mencioné anteriormente, hay una reducción de 6.4 millones de dólares en el presupuesto aprobado de 2017 en comparación al 2016. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasaría si nosotros invirtiéramos estos 6.4 millones de reducción en este tipo de programas? Digamos, alivias no únicamente la parte digamos, de educación, también de recreación de la niñez y adolescencia, sino también la parte del cuidado, digamos. Sí, porque están cuidados durante todo el día. Precisamente, ¿sí? Porque están cuidados durante todo el día en un ambiente que uno espera, digamos, que sea seguro. Que sea seguro para ellos. Entonces, fíjate bien, yo creo que es una política que puede ser incluso mejor que, digamos, que aprobar decretos de medidas extremas en las cárceles, cuestiones de ese tipo, destinar, digamos, mayores recursos para seguir militarizando la seguridad pública. Entonces, lo que nosotros vemos y el llamado que hacemos es a no seguir reduciendo más el presupuesto en estas áreas que son muy importantes. Bien, nosotros sí creemos en ICEFI que hay que hacer un gasto público más eficiente y eso está bien, digamos. Yo te puedo poner un ejemplo. En estas medidas, en este decreto que yo al momento no he tenido oportunidad de revisarlo bien, se habla, digamos, que se va a reducir el gasto público en seguros privados para funcionarios públicos. A nosotros nos parece bien que se reduzca ese tipo de gastos, digamos, porque es un gasto que no favorece la equidad fiscal, digamos. Pagamos todos, pero solo únicamente un grupo, los funcionarios públicos, pueden acceder a ese tipo de gastos. Entonces nosotros creemos que ahí eso es importante, reducir esa parte e inyectarlo al sistema de salud público para, digamos, y aquí, digamos, puede ser incluso focalizado a completar el esquema de vacunación para la niñez y adolescencia. Estamos hablando de alrededor, entre 2015 y 2016, de 50 millones de dólares. Entonces, sí estamos en ICEFI, digamos, por la eficiencia del gasto público, más no por la austeridad, por reducir y por quedar bien ante organismos internacionales. Eso no. Porque ¿qué pasa? Cuando lo haces a la carrera, venís y ¿qué es lo que terminan haciendo los gobiernos? Terminan reduciendo partidas que, digamos, que afectan al desarrollo social del país. Sí, yo también coincido con eso, que no se trata de oponerse, o sea, está bien que reduzcan, por ejemplo, eliminación del pago de los seguros médicos, de los seguros privados, digamos, para las instituciones o los funcionarios y funcionarias públicas. También esa medida me parece excelente de que ningún funcionario público, asesor o asesora, gane más que el presidente de la República. Mira, de poquito en poquito, ahí se va sumando. Claro. Ahora la cuestión es, ¿qué haces con eso qué? Se va ahorrando, porque entonces la idea de los que están por el austericidio o la austeridad fiscal no es que eso no hay que destinarlo a otra partida. Entonces el planteamiento está bien que se hagan esos ahorros, ¿verdad? Que se eviten todos esos despilfarros, pero que se vaya creando entonces ese fondo para destinarlo a las actividades o a los rubros presupuestarios, a las partidas
que vayan encaminadas a garantizar cuidados. Yo que si pongo a la niñez y a la adolescencia en primer lugar. Porque yo sí creo que no es solo el futuro, es que aquí está la base del desarrollo del país en los cuidados de la niñez y adolescencia, pero también que se destinen también partidas para vacunación, por ejemplo, contra la influenza, para adultos mayores. Para servicios de alimentación o de pensiones básicas mínimas para adultos y adultas que no tienen derecho a una pensión al final de su vida, que es el 75% de la población adulta mayor que no tiene derecho a una pensión, ni privada ni pública, que también a las que se refuercen los presupuestos de cuidados de salud para que las personas que tienen digamos, enfermedades crónicas, cáncer, que tienen, etcétera, y también para que se mejore la atención, la calidad y la posibilidad de inserción escolar de los niños y las niñas, sobre todo los que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, ya sea motora, ya sea visual, que de eso es lo que estamos hablando, asegurar los cuidados. Y Julia, ahí hay un aspecto importante, lo pongo también sobre la mesa. Si en principio aplica este decreto de austeridad y el Estado, por ejemplo, porque los datos que tenemos es recortar el presupuesto 126 millones de dólares, o en este caso ya no tener los seguros privados que se van implementando en el transcurso del tiempo, en principio estos recortes pueden ser para reutilizarse en otras áreas, o por lo menos estos fondos, pero, y aquí viene el punto, y teniendo un poco su experiencia también que usted tuvo en administración pública, Julia Evelyn, es, claro, en principio podríamos ver que la batalla que se da presupuestaria debe ser del ministro de Educación, de la ministra de Salud, del CONNA, del ISNA, de la Secretaría de Inclusión Social, para que sus presupuestos sean fortalecidos, porque sus tareas principales van dirigidas al área del cuidado, niñez, adolescencia. Pero en mi experiencia, porque yo como exdirectora del ISDEMU, que yo luché tanto por el presupuesto, ¿verdad? Por todo lo que tenía que destinarse a cuidados de mujeres, sus hijos e hijas, sobre todo víctimas de la violencia de género. Usted sabe que solamente hay un resguardo, digamos un refugio, por llamarlo así, en El Salvador, que aquí está en San Salvador y que solo tiene capacidad para 30 mujeres. Y que no aceptan niños mayores de 12 años. Esto es complicado. Ay, claro que esos son cuidados también. Claro. Cuidados de grupos que están en una situación especial de riesgo de sufrir violencia y muerte. Es cuidado de la vida. Entonces, ¿cuáles fueran lo mismo yo soy seguro que así como a mí me tocaba en la época del ISDEMU, de estar gestionando y exigiéndole y llamando al ministro para refuerzo, que pasen, que reorienten, así están en esa misma situación en la actualidad, tanto, me imagino que la directora del ISDEMU, como la directora del ISNA, como etcétera, todos están así, pero aquí hay un problema, que aquí quien toma la decisión al final sobre esto, e incluso se manda a callar, ¿verdad? Y se les directamente se dice, miren, no esté exigiendo presupuesto, no esté hablando con los medios de comunicación, es el secretario técnico de la presidencia. Aquel entonces era Alexander Segovia, ahora es el licenciado Lorenzana. Pues sí, los roles, pero las caras han cambiado, pero la postura sigue siendo la misma, de que todo se decide en la Secretaría Técnica de la Presidencia, y la Secretaría Técnica de la Presidencia sigue los lineamientos, ahora como ayer, del Fondo Monetario Internacional y de todo lo que viene de estos organismos internacionales para asegurar lo que llaman la austeridad fiscal. Entonces, es que aquí es donde nos enfrentamos, y por eso es que yo siento que esto no se puede romper desde el Ejecutivo, sino que se necesita un movimiento social, organizaciones de mujeres, organizaciones, sindicatos, movimiento social en general organizado en las comunidades, que empiecen a exigir, ¿verdad? Que empiecen a exigir que esa reforma tributaria o la reforma fiscal que se va a hacer, y cualquier, digamos, ajuste fiscal que se realiza, que primero, que no dañe las partidas destinadas al cuidado, especialmente del cuidado de las familias de la clase trabajadora, y en segundo lugar, que todos los resultados de esos ahorros que se hagan, digamos, de recorte de viajes, de recorte, eliminación de partidas secretas y otras cosas. Sobresueldos. Sobresueldos, ojalá que ya no lo estén pagando y no lo sigan pagando. No vaya a ser que las reducciones en los salarios se vayan a ser compensados por sobresueldos, que van a venir en sobres y no en planilla, que no pagan impuestos. Entonces, que todo eso, que resultados de ese ahorro se destinen precisamente a fortalecer los programas públicos, ¿verdad?, que ofrecen servicios de cuidado a niñez, adolescencia, personas adultas mayores,
mayores, personas con discapacidad y personas que tienen enfermedades. Yo creo que esto es lo que necesitamos hacer, porque esto no va a venir del gobierno, porque primero que no tienen la visión de los cuidados, y en segundo lugar porque tienen esa presión de los organismos financieros internacionales y de las gremiales empresariales o de los tanques de pensamiento neoliberal que les llevan y casi que los tienen, digamos, bien presionados para que hagan el austericidio, o la austeridad fiscal, que la realicen bajo los principios del neoliberalismo y no es de los principios de los derechos humanos como plantea ICEFI o de la economía de los cuidados como plantea la UCA. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque tengamos las valoraciones finales. Me gustaría, Werner, tener tu valoración sobre esta lectura de austeridad fiscal, de ajuste fiscal, políticas públicas y cómo la inversión del Estado no tiene que ir en detrimento de la niñez, de la adolescencia, de los adultos mayores, y también siempre continuar con esta lectura política, Julia Evelyn, porque se habla del órgano ejecutivo, pero ¿qué pasa con la Asamblea Legislativa y el órgano judicial? Instituciones que tienen seguros privados, tienen altos presupuestos y que ese dinero se puede utilizar para políticas públicas sociales. Permítanos una pausa. Cuidado. Volvemos en Informa TVX. Nos encontramos en el último segmento de esta edición de Informa TVX Economía del domingo 5 de marzo. Hemos estado hablando del análisis del presupuesto 2017 desde la economía del cuidado, y para eso han estado con nosotros Werner Peña de ICEFI y Julia Evelyn Martínez del Departamento de Economía de la UCA. Y me gustaría que en este último bloque hagamos una valoración, una reflexión final para nuestros amigos y amigas de la audiencia. Werner, ¿cómo podemos hacer una lectura en este momento? ¿Qué implicaciones para una sociedad tiene hacer ajustes fiscales y sobre todo en el gasto social, y que puede venir en detrimento, por ejemplo, de la población más vulnerable, la niñez que está en condiciones de precarización, de pobreza, las mujeres, los adultos mayores? ¿Qué pasa cuando el gobierno toma decisiones presupuestarias sobre esta línea y qué implicaciones tiene, obviamente, en el país? Ya. Bueno, fíjate que quizás aquí retomando un poquito la idea de Julia Evelyn, las implicaciones, digamos, de reducir la inversión pública en niñez y adolescencia las estamos viendo hoy. Digamos, tenemos cuánto del 89, digamos, que no se invierte, no se le da la importancia de vida a la niñez y adolescencia, y pues por obvias razones, digamos, tenemos este problema de violencia juvenil. Entonces, ese es uno de los principales problemas que uno puede señalar. Otro, fíjate que si reducimos, digamos, la inversión pública en niñez y adolescencia, también estaríamos, por ejemplo, nosotros dilapidando la oportunidad de, por ejemplo, aprovechar el bono demográfico que tenemos como país. Somos un país joven, una estructura joven, digamos, una estructura etaria joven, en el cual más del 50% tiene menos de 60 años. Perdón, ahí estoy un poco equivocado, es como el 85% es menor de 60 años, si mal no recuerdo. Entonces, digamos, si nosotros no invertimos en niñez y adolescencia, el bono demográfico, a pesar de que lo tenemos, no lo vamos a aprovechar al 100%. Entonces, ahí tenés otra razón de cuál es el problema, digamos, si nosotros seguimos reduciendo la inversión pública en niñez y adolescencia. Ahora bien, ¿cuáles son como las propuestas? Claro. Como reflexión final, fíjate que nosotros en ICEFI estamos abogando por una reforma fiscal integral. ¿Qué significa esto? Por una parte, ya lo hemos platicado aquí con Julia Evelyn, estamos de acuerdo en hacer más eficiente el gasto público. ¿Está bien? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Por otra parte, implica incrementar los ingresos al sector público. Fíjate, nosotros tenemos una carga tributaria estimada para 2017 del 16.3% del PIB. Esto es menor que el promedio centroamericano, del promedio de América Latina, que anda alrededor del 20%. Entonces, nosotros necesitamos incrementar la carga tributaria. ¿Cómo se incrementa esta carga tributaria? Primero, y esto, fíjate, es algo de lo que no se escucha, o sea, primero prefieren bajar el gasto público, el gasto en desarrollo, antes de, por ejemplo, darle con todo a la evasión fiscal, a la evasión del IVA. Nosotros hemos estimado, por ejemplo, para el 2015 que la evasión del IVA anda del 33.5%. O sea, te estoy hablando de $700 millones anuales que se van de IVA. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, nosotros, al igual que Uruguay, reducimos, digamos, la evasión del IVA a la mitad en un plazo de 5 años?
estaríamos registrando alrededor de 350 millones de dólares anuales extra de ingresos solo por esta lucha. Ese es un componente. Otro componente, nosotros necesitamos hacer más progresivo el sistema fiscal salvadoreño. Actualmente la mayor cantidad de ingresos tributarios están en impuestos indirectos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo más progresivo? Pues nosotros proponemos, digamos, que se considere un impuesto al patrimonio no productivo, un impuesto predial también se puede estudiar, impuesto a las sucesiones, digamos, a las herencias que se trasladan, y enfocarse también en la lucha de elevación del impuesto sobre la renta. Entonces, este es otro pilar de esta reforma fiscal integral. Y el último, nosotros también estamos proponiendo, digamos, que se consideren todas las leyes de incentivos fiscales que hay. Tenemos, esto se le conoce como gasto tributario, fíjate, y nosotros hemos estimado que para el 2013 esto representaba el 2.9% del PIB. En términos monetarios estoy hablando de 700 millones de dólares. Nosotros no sabemos si estos incentivos sirven o no, porque no hay estudios que te digan, mire, con este incentivo está creando tantos empleos. No hay absolutamente nada. Entonces, digamos, nosotros estamos por revisar estos incentivos y ahí, fíjate bien, se puede recolectar, porque es bastante probable que muchos de ellos no estén sirviendo para los objetivos con los cuales se crearon, y ahí puedes bien recolectar esos 300 millones de dólares. Y aquí también es importante de que digamos, que los ministros actuales dejen, por favor, de estar proponiendo más leyes de incentivos fiscales. Sí. O sea, creo que tenemos que ser más creativos para incentivar la producción nacional. Ya basta de estar proponiendo más leyes de incentivos fiscales, exoneraciones fiscales, Ya basta, digamos, tenemos que ser más creativos. E incluso, digamos, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Harvard y de la Corporación Andina de Fomento que digamos, estudia como los determinantes de la inversión extranjera directa. Entonces, ahí incluyen estos incentivos fiscales, pero que encuentran que es más importante tener una población educada, una población sana, cuidada precisamente, que los incentivos y exoneraciones fiscales. Sí. Entonces, este es el llamado, digamos, de ICEFI. Hay que propugnar, digamos, y aquí no solo es una cuestión del sector público, sino que como sociedad, por una reforma fiscal integral, que la necesitamos y, digamos, este es un momento adecuado, en una crisis fiscal, es un momento adecuado para avanzar con esto. ¿Cómo en la reforma fiscal, Julia Evelyn, estos temas deben ser puntos claves de la agenda? Lo que Verne nos ha mencionado, perdón, pero considerando este aspecto, el Estado puede hacer recortes de gastos que son innecesarios. Cuando me refiero al Estado, sí, lo que decía antes, al finalizar el bloque anterior es, bueno, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia tienen, en este caso, presupuestos grandes, tienen salarios onerosos, tienen seguros privados de salud. Entonces, ¿cómo puede hacer trastoque de ajustes? Y eso puede fortalecer la institucionalidad, en este caso de salud, me refiero a los hospitales públicos, sí, a las escuelas públicas, para garantizar un acceso a estos servicios generales y de carácter universal. Julia Evelyn. Sí, mire, esta reforma necesaria, urgente, yo creo que en esto coincidimos el Departamento de Economía de la UCA con ICEFI, que esto ya no se puede seguir postergando, ¿verdad? Que hay que hacer una reforma fiscal profunda, estructural, que tenga como punto de partida el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos y el derecho sobre todo a los cuidados de las personas a lo largo de la vida, en especial niñez y adolescencia, ¿verdad? Yo creo que esto se puede hacer, pero para esto no se puede avanzar a esta reforma exclusivamente desde una perspectiva técnicas, como le llaman. Claro. Dice, hay que despolitizar, dicen, hay esta reforma, hay que despolitizar el debate, hay que desideologizar. No, porque esto hay que abordarlo desde creo que ICEFI también ha planteado en alguna oportunidad, desde la economía política de la reforma fiscal. O sea, esto es un tema de economía política, de relaciones de poder y de construcción de relaciones de poder. Y mientras los sectores de la población, de la sociedad salvadoreña, que en este momento no están representados en las mesas de discusión y de negociación de los acuerdos fiscales, mientras no estén ahí y no hagan sentir su presencia con propuestas claras y mostrando que tienen el poder para construir esos acuerdos, para empujar esos acuerdos, no va a avanzar. Y concretamente me refiero a las personas que salen y las familias que salen afectadas con estos recortes, con esta austeridad fiscal que se basa en el recorte de gasto social,
que termina profundizando la crisis de los cuidados. Yo aquí también, eso creo que es el llamado, ¿verdad? O sea, a la construcción de esas relaciones de poder que pueden llevarnos a que se haga la reforma fiscal que la sociedad salvadoreña necesita. Y que yo quizás para terminar, yo quisiera hacer un llamado a todas estas personas, organizaciones, diputados y diputadas que se rasgan las vestiduras defendiendo la vida y que ponen el grito en el cielo cada vez que se habla de la posibilidad de despenalizar ciertas causales de interrupción de los embarazos, ¿verdad? Porque están por la vida, la vida y la vida. Yo les llamaría a que lleven esa militancia por la vida, la lleven pero a defender la vida de las personas que ya nacimos, pues, de los niños y las niñas que ya son nacidos, no de los fetos, no solamente de los fetos y los embriones, sino que de los niños y niñas que ya han nacido y que con esa misma vehemencia, ¿verdad?, con la que defienden la vida de los embriones y de los fetos, defiendan la vida de los niños y adolescentes en El Salvador y de las niñas, ¿verdad?, y que les garanticen los servicios de cuidado tanto de orden familiar como de orden público a los que tienen derecho, porque yo sí creo que lo más importante es la vida, pero la vida de todos y de todas, y la vida a lo largo del ciclo de nuestras vidas, y eso no puede seguir siendo un simple discurso, unos eslogan, unas stickers que se ponen en los automóviles, claro, sino que tiene que ser un principio de diseñar política pública y de administrar el Estado. Yo con eso quisiera terminar, y agradeciéndole también, bueno, a Werner, que lo que nos ha dicho que también es graduado de Economía de la UCA, ¿verdad? Él tiene muchos estudios, ¿verdad?, de maestría, pero es de la UCA, y me alegra que estando en el ICEFI mantenga todavía el espíritu de la UCA. Así que ha sido un placer, un honor estar con mi ex alumno. Con ha sido un gusto, ha sido un tema sí, muy interesante, y creo que es ir posicionando justamente estas temáticas para el análisis de nuestra audiencia, de que no solo lo vamos a ver en función técnico, de números, hay un debate de economía política, los temas de decisión política tienen que verse bajo esa perspectiva y como un enfoque de la economía del cuidado, porque hablamos solo de los indicadores más macros, aspectos del PIB, pero no vemos la realidad de la economía de muchas personas de todos los días que nos afectan como ciudadanos, y creo que esta es la expectativa y el objetivo que como Informa TVX Economía queremos presentarle 2 veces al mes, 2 domingos al mes. Agradecerte, Werner, por haber estado con nosotros esta noche. No, muchas gracias por la invitación, gracias a Julia Evelyn, también para mí ha sido un honor, y muchas gracias a los televidentes. Gracias, Julia Evelyn. Sí, buenas noches para todos. Gracias por habernos acompañado entonces en este espacio de Informa TVX Economía. Será hasta una próxima oportunidad. Pase usted una feliz noche.